Mientras la ciudad dormía y las oficinas quedaban vacías, Elías pasaba las noches limpiando pisos. Era conserje en edificios corporativos, torres con elevadores de vidrio y lobbies de mármol, lugares donde un bebé no tenía cabida. Pero todas las noches, Elías llevaba con él a su hijo de 18 meses, Mateo. No tenía guardería, ni familia, ni nadie que cuidara del niño desde la noche en que su esposa, Lucía, falleció dando a luz. Desde entonces, Elías lo hacía todo solo. Guardaba pañales en el carrito de suministros, calentaba biberones en los microondas de las salas de descanso, arropaba a Mateo en una mantita y lo acomodaba bajo el escritorio de alguna recepcionista mientras él trapeaba salas de juntas. Era agotador, pero era la única forma de conservar su trabajo y cuidar a su hijo. Vivían en un apartamento diminuto, frío y casi vacío. La cuna era una cesta de ropa, y la bañera, una tina de plástico. Aún así, Elías le entregaba a Mateo todo lo que le quedaba, abrigo, juego y una promesa suave cada noche: algún día, te daré más. No lo decía por consolarse, lo decía como un juramento. Los sábados en la mañana eran lo único que Elías esperaba con ansias. Sin luces fluorescentes, sin pisos de mármol que limpiar. Solo él y su hijo, en su pequeño hogar, y un silencio que no se sentía vacío. Esa mañana de sábado, jugaban en la sala cuando sonó el teléfono. Elías contestó con una mano, mientras sostenía a Mateo con la otra. El número en la pantalla era familiar. Señor Navarro, dijo una voz fría al otro lado, hemos recibido más quejas. Los niños no están permitidos en el lugar de trabajo. Tenemos que dejarlo ir. A Elías se le cayó el alma al suelo. Por favor, no hagan esto, dijo, ya de pie. No tengo a nadie más. No puedo pagar una guardería. He hecho todo lo posible, no es personal. Pero es definitivo. Su contrato ha sido terminado, con efecto inmediato. La línea se cortó. Elías se quedó mirando el teléfono como si pudiera hacer que las palabras desaparecieran. Pero no lo hicieron, estaba desempleado otra vez. Y esta vez, el último hilo que mantenía su mundo unido se había roto. Miró a Mateo, con su sonrisa inocente, sus manos pegajosas sosteniendo un juguete de plástico gastado. Trató de respirar, pero algo estaba mal. Un dolor en el pecho le apretaba por dentro como si algo se cerrara sobre su corazón. Su brazo izquierdo comenzó a hormiguear, luego a arder. Un sudor frío le cubrió la frente. Mateo alzó su juguetito, balbuceando, papá. La mano de Elías tembló al extenderla. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Dio un paso atrás, luego otro. Sus rodillas cedieron. En un parpadeo, cayó al suelo con fuerza. Mateo se sobresaltó con el ruido. El juguete se le cayó de las manos y rodó por el suelo. El silencio se apoderó del apartamento. El pequeño miró el lugar donde su padre había estado de pie, pero ahora Elías yacía en el suelo, inmóvil, con un brazo extendido hacia la nada y el pecho apenas levantándose. Mateo no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Caminó con pasos inestables hacia su padre, se arrodilló a su lado y le tocó la mejilla suavemente. Luego lo hizo otra vez, más fuerte, pero no hubo reacción. Frunció el ceño, confundido, el labio inferior temblando. Soltó un pequeño gemido, como si su alma tratara de comprender lo incomprensible. Luego se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, esperando. Como si creyera que, en cualquier momento, Elías volvería a levantarse y continuarían jugando. Pero eso no pasó, y entonces, algo cambió. Mateo giró la mirada hacia el sofá, el que estaba justo al lado de la ventana principal. Ese era su lugar. Donde él y su papá veían pasar los autos, donde la luz del día se colaba para las siestas. Gateó hacia allí con dificultad, trepando con esfuerzo. Sus manitas pequeñas se aferraron al respaldo mientras sus piernas temblorosas lo impulsaban a levantarse. No sabía por qué, solo sabía que tenía que hacerlo. Se paró sobre sus pies tambaleantes, presionó las palmas contra el vidrio y comenzó a golpear. Una vez. Luego otra. Luego muchas veces más. Golpes desesperados. Su cara enrojecida, la boca abierta, sin palabras. Solo ese golpeteo frenético contra la ventana. No era ruido. Era instinto. Era el único idioma que conocía para pedir ayuda, y alguien lo escuchó. Grace, su vecina de al lado, estaba en el jardín regando sus plantas, como todos los sábados. El aire era tranquilo, el vecindario silencioso. Se inclinaba para revisar sus rosas cuando escuchó un sonido extraño. No venía de su casa, se irguió, siguió el ruido con la mirada, y se congeló. Allí estaba Mateo, parado apenas sobre el sofá, sus manitas golpeando desesperadas el vidrio, su carita roja, la boca abierta sin emitir sonido. Una imagen que helaba la sangre. Algo estaba muy mal. Buscó con los ojos dentro del apartamento, pero no vio a nadie más. Solo sombras. Solo silencio. Dejó caer la regadera ahí mismo, cruzó el jardín a toda velocidad y golpeó la puerta del frente. Hola. ¿Todo está bien ahí dentro? Nada. Golpeó más fuerte. ¿Señor Navarro? ¿Está bien su bebé? Silencio. Levantó la vista. Mateo seguía allí, golpeando, pero más lento. Sus brazos ya se notaban cansados. Su rostro contra el vidrio, los ojos enormes, llenos de lágrimas. Grace no esperó más. Corrió alrededor del edificio, llegó a la puerta trasera y giró la perilla. Estaba inseguro. Entró, y lo que encontró, le cambió la vida para siempre. Apenas entró,
El olor a talco y el frío del apartamento la envolvieron como una advertencia muda. Todo estaba demasiado callado. Cada paso que daba sobre el piso crujía como un grito en medio del silencio. Caminó por el pasillo estrecho hasta llegar a la sala, y entonces lo vio. Elías yacía en el suelo, inmóvil. Un brazo extendido hacia una botella vacía, el otro doblado de manera antinatural bajo su cuerpo. Su rostro estaba pálido. Apenas si se notaba el movimiento de su pecho. Grace se llevó una mano a la boca. Dios mío, se arrodilló a su lado, con los dedos temblando al buscarle el pulso. Estaba allí, pero débil. Muy débil. Sacó el celular y marcó con urgencia. Sí, necesito una ambulancia. Hay un hombre, creo que tuvo un ataque al corazón. No responde. Hay un bebé aquí también. Por favor, vengan rápido. Mientras daba la dirección, su mirada se desvió. Mateo seguía allí, al lado de su padre. No lloraba. Solo estaba, presente. Sentado, con la espalda recta, como si supiera que debía mantenerse fuerte. En su manita, aferrado con fuerza, sostenía algo doblado y mojado, una identificación de trabajo. La de Elías. Estaba arrugada, sucia, pero con su rostro todavía visible. Grace colgó la llamada y se inclinó hacia él. Lo alzó despacio, con cuidado. Él no se resistió. Solo la miró, en silencio, con esos ojos enormes, fijos en los suyos. «Está bien, mi amor», susurró ella, abrazándolo contra su pecho. «Ya te veo. Hiciste bien». Los sirenas aún no se escuchaban, pero la ayuda ya estaba ahí. Porque Mateo la había traído. Minutos después, las luces rojas y azules comenzaron a pintar las paredes del apartamento. 2 paramédicos entraron rápidamente, con los equipos listos. Grace retrocedió, aún con Mateo en brazos, observando cómo trabajaba. Pulso débil. Presión bajísima. «Vamos, rápido». Colocaron una mascarilla de oxígeno. Colocaron los parches del desfibrilador. Lo subieron a una camilla. Grace lo siguió, sin soltar al niño. Mateo no dijo una palabra. Solo miraba, con los ojos bien abiertos, como su padre desaparecía por la puerta. Él había salvado a Elías. Y ni siquiera sabía hablar. El mundo volvió poco a poco. Monitores que pitaban, luces blancas, un zumbido leve. Elías abrió los ojos desorientado. El pecho le dolía, la garganta estaba seca. Intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. Una enfermera apareció junto a su cama. «Estás en el hospital. Tuviste un ataque cardíaco, pero estás estable ahora». Él apenas pudo hablar, pero solo preguntó lo único que le importaba. «¿Dónde está mi hijo?». La enfermera le sonrió con dulzura. «Está a salvo. Está aquí. Tu vecina lo trajo. Te encontró justo a tiempo». Antes de que pudiera decir nada más, la puerta se abrió. Grace entró cargando a Mateo en brazos. Elías contuvo el aliento. Su hijo estaba entero, vivo, pero diferente. Como si hubiera crecido de golpe. Mateo estiró los brazos hacia su padre. Grace se acercó. «Él fue quien te salvó», dijo en voz baja. «Lo escuché golpeando la ventana. Si no fuera por él, no habría sabido que algo andaba mal». Elías giró la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. «Fuiste tú pediste ayuda, mi campeón». Mateo se inclinó y apoyó su manita sobre el pecho de su padre. Esa misma manita que horas antes golpeaba con desesperación un cristal para llamar al mundo. Elías cerró los ojos, quebrado por la emoción. «Eres la razón por la que sigo aquí». Elías pasó 3 días en observación. Los médicos fueron claros. «Tuviste suerte. Una caída más como esa y no lo cuentas». Él asintió. Pero por dentro, solo podía pensar en lo cerca que estuvo Mateo de perderlo para siempre, y en cómo nadie lo habría sabido si no fuera por Grace. Ella estuvo allí cada mañana, incluso antes del horario de visitas. Llevaba comida, pañales, ropa limpia. Caminaba por los pasillos con Mateo en brazos cuando se ponía inquieto. Lo abrazaba como si fuera suyo. Esa noche, Elías finalmente le preguntó, «¿Por qué haces todo esto?». Grace, sentada junto a la cama mientras mecía a Mateo, respondió en voz baja. «Perdí a mi esposo hace 4 años. Un accidente de coche. Estaba embarazada de 5 meses, un niño». Hizo una pausa. «También lo perdí a él». Su voz se quebró apenas. Después de eso, todo fue silencio. Mañanas vacías. Habitaciones frías. Nada que esperar. Nada que sostener. Miró a Mateo, y luego añadió, «Y entonces lo vi a él en esa ventana, y todo en mí gritó, corre, no lo pienses, sálvalo». Elías no dijo nada. No podía. Mateo, aún en brazos de Grace, se giró hacia ella adormilado. Estiró una manito, luego la otra, y en un susurro casi inaudible, dijo, «Mamá». El tiempo se detuvo. Grace se quedó paralizada, como si no supiera si lo había imaginado. Elías la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no parpadeó. Mateo lo repitió, más bajito todavía, «Mamá». Una lágrima resbaló por la mejilla de Grace. Elías tragó saliva, pero no dijo nada. Tampoco la corrigió, porque en ese instante, una sola palabra reconstruyó algo que la vida les había arrebatado a los 3. Antes incluso de que Elías recibiera el alta, los susurros ya circulaban por todo el hospital. No hablaban de su condición médica, sino de lo que había hecho su hijo.
Comenzó con los paramédicos que llegaron a la escena, contaban que encontraron a un hombre inconsciente en el suelo, y a un bebé parado en el sofá, con las manitas rojas de tanto golpear la ventana. Decían que no fue la vecina quien llamó la atención, fue el niño. Fue el quien pidió ayuda. Una enfermera repitió la historia durante su descanso. Otra tomó una foto en silencio, Mateo dormido sobre el pecho de su padre, aún aferrado al gafete de identificación de Elías, como si fuera un tesoro sagrado. Esa imagen, sin nombres, sin filtros, comenzó a circular por internet. Solo tenía 5 palabras: este bebé salvó a su padre. La gente no pasó la historia por alto. Se detuvo. Al día siguiente, los titulares estaban en todas partes: bebé de 1 año trae ayuda golpeando la ventana. Niño pequeño salva a su padre de un ataque cardíaco con sus propias manos. Mateo no dijo una palabra, no marcó un número, no sabía qué hacer, pero hizo lo único que podía, llamó al mundo, y el mundo escuchó. Y con esa atención, llegó el apoyo. Donaciones anónimas, pañales, comida. Una empresa local ofreció a Elías un empleo con horarios flexibles y cuidado infantil incluido. Pero de todo lo que llegó, nada fue tan valioso como ese instante en el hospital, cuando Elías miró a su hijo a los ojos y le susurró: me salvaste, Mateo. De verdad lo hiciste. Y lo dijo desde el alma, porque sin esa ventana, sin esos pequeños puños insistiendo, él no estaría allí para decirlo. La historia se desvaneció de las redes en pocas semanas, como todo. Pero para Elías, no fue solo una noticia viral. No quería que terminara en me gusta y compartidos, porque lo que su hijo hizo no se trataba de fama. Se trataba de sobrevivir. De amor. De instinto. De un vínculo tan profundo que desafiaba la lógica. Una tarde, mientras Gracia arropaba a Mateo en su cuna dentro del hospital, se giró hacia Elías y le dijo algo que cambiaría sus vidas. Tú no eres el único allá afuera, trabajando de noche sin nadie que lo ayude. Tal vez, podríamos hacer algo con todo esto. Elías no dudó. Usaron las donaciones que aún seguían llegando, los ahorros que Gracia había guardado en silencio durante años, y el momento que casi los quebró se convirtió en la base de algo mucho más grande. Lo llamaron La Luz de Mateo, un centro de cuidado nocturno para padres como Elías, aquellos que limpiaban oficinas, conducían autobuses, reponían estantes, personas sin opciones, pero que no dejaban de presentarse. El centro abrió en un edificio modesto, con muebles reciclados y luces cálidas. No tenían lujos, pero tenían lo que realmente importaba: cuidado, dignidad, comprensión. La noche de la inauguración, Elías recorrió los pasillos con las luces apagadas una a una. Se detuvo frente a la sala de cunas. Dentro, varios pequeños dormían arropados en bolsas de dormir, seguros y en calma. Y en la esquina, Mateo, acurrucado junto a Grace, sostenía su mano mientras dormía profundamente. Elías los miró desde la puerta, en silencio. Recordó aquellas noches en las que susurraba al oído de su hijo: algún día, las cosas van a mejorar. Y ahora, por fin, ese día había llegado. Porque un bebé que apenas podía mantenerse en pie, le enseñó al mundo cómo escuchar. Pero la supervivencia fue solo el comienzo. Lo que vino después, la fortaleza tranquila de Grace, el lazo que los unió, el amor que creció entre ellos, fue la vida que Elías jamás imaginó volver a tener. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla, justo detrás de la luz de Mateo, rodeados de familias que habían ayudado, de vidas que habían tocado. Mateo, con 3 años ya cumplidos, se mantuvo de pie al centro de todo, orgulloso, feliz. El mismo niño que alguna vez fue tan pequeño, tan indefenso, y que aún así cambió todo. A menudo, Elías se detenía frente a la ventana de la sala de cunas del centro, observando cómo padres exhaustos dejaban a sus hijos allí antes de salir a trabajar. Algunos vestían uniformes, otros llegaban con lágrimas. Y cada vez que los veía salir con un poco menos de peso sobre los hombros, sonreía, porque él sabía lo que era sentirse solo, y lo que significaba ser salvado por alguien que no debería haber tenido que hacerlo, pero lo hizo. Entonces miraba a Grace y a Mateo, esa familia inesperada que la vida le regaló, y decía en voz baja, no como un recuerdo, sino como una verdad absoluta: tú no solo me salvaste la vida, hijo, me diste una razón para vivirla. Y desde ese momento, ya no hizo falta un titular. La historia vivía en cada mano que sostenían, en cada niño que dormía a salvo en aquel lugar, y en cada milagro silencioso que ocurrió después. Porque a veces, los héroes no llevan capa. A veces, ni siquiera alcanzan la perilla de una puerta. A veces, son solo un bebé golpeando una ventana, negándose a dejar que el amor muera. Y si un niño apenas capaz de mantenerse en pie pudo salvar una vida, imagina lo que podríamos lograr todos, si respondiéramos con ese mismo amor y valentía. Fin. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.